Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un seminario más en estos eventos de compartir nuestra visión, la experiencia, lo que venimos aprendiendo del trabajo que hacemos con todos nuestros clientes. Arrancamos y de nuevo muchas gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros. Arrancamos este seminario y bueno, ya al final comento, tenemos pues novedades con respecto a nuestra imagen de Analitech. Pueden ver en la lámina que está en pantalla eh, un, pues una frase que acompaña a la palabra Analitech y un pequeño cambio en los colores, ya les platicaré un poco al final. Pero para empezar y para trabajar con nuestro seminario, yo quisiera agradecer nuevamente el esfuerzo que hacen por participar y el día de hoy vamos a trabajar con un tema pues que sigue siendo muy de moda y además nos han llegado muchas solicitudes de información eh, acerca de todo lo que tiene que ver con cannabis. Ya hemos platicado algunas cosas sobre esto. El día de hoy nos vamos a centrar en la necesidad o la importancia de determinar, además de los cannabinoides, también los terpenos. Y los temas que vamos a trabajar básicamente son dos, pero van a ver que se van a extender un poquito. ¿Por qué es importante la determinación de terpenos? Y dentro de eso revisaremos un poco qué son los terpenos, su naturaleza química y la importancia. Sobre todo es la importancia para los productos de cannabis. Y en la segunda parte vamos a trabajar sobre los retos analíticos. Porque una cosa es que los queramos medir y otra cosa es que se puedan medir. Desde el primer seminario que dimos hace un año justamente de esta serie, ya hablábamos sobre los cannabinoides, la parte de potencia y sobre los terpenos. Después platicamos un poco sobre la determinación de plaguicidas en cannabis, o sea, en marihuana y en cáñamo. También hablábamos ya este año, en agosto, sobre qué otra cosa se necesita medir. En este seminario de agosto hablamos un poco sobre isómeros, la importancia de medir los isómeros. Hace un mes platicábamos un poco más a detalle sobre la determinación de los cannabinoides y cómo, además de ser una necesidad, se convierte en un reto analítico. Y ese reto analítico, pues ahora lo transferimos a la determinación de los terpenos. Como los otros seminarios y todos los seminarios que compartimos con ustedes en Analitech quedan grabados en nuestra página de YouTube y también se pueden buscar en la página de Facebook de Analitech. Vamos a los temas que nos competen para el día de hoy. Vamos a hablar sobre por qué es importante y algunos de los terpenos que seguramente van a cobrar mayor relevo en los próximos meses y conforme se siga trabajando en la liberación comercial de productos de cannabis. Recuerdo que en enero de este año se publicó el reglamento de la Ley General de Salud que permite el uso, control sanitario, producción, investigación y uso medicinal de cannabis y derivados farmacológicos. Aquí se habla en esta ley, lo hemos comentado en otros momentos, se habla sobre todo de la parte de medicamentos. Pero lo que quiero resaltar, lo comentábamos en algunos de los seminarios pasados,
que no hay una claridad sobre los cannabinoides. Y otra cosa que también quiero resaltar es que los cannabinoides pertenecen a un grupo llamado terpenofenoles. Para efectos prácticos son derivados de los terpenos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso es parte de la importancia de su determinación, pero también de la complejidad de la determinación analítica. Eso es así como que ir poniendo el contexto. Recordemos que ya sea que el producto de cannabis sea un producto que se use con fines farmacológicos, o sea, como un medicamento, o con fines recreativos, en ambos casos, tanto siendo un medicamento como un producto de fines recreativos, se usa mucho para tratar signos y síntomas, sobre todo síntomas. Y estos no, o sea, ese uso no depende únicamente de los cannabinoides en sí mismos, sino de la gran complejidad química de todo lo que existe en los extractos y en los derivados provenientes de las plantas del género cannabis. No es solamente un grupo, sino son varios grupos de compuestos, eso se tiene claro, y así es como se sigue trabajando. Antes de continuar, les recuerdo que el micrófono permanece cerrado durante toda la sesión, y eso es para propósitos de facilidad y que no se vicie la grabación. Todas las preguntas las pueden hacer por dos medios. Quienes tienen su registro a través de Zoom, espero que sea la mayoría, lo hagan, las preguntas me refiero, a través de la sección de preguntas y respuestas o la sección del chat. Ya quienes vean la grabación, pues también podrán, a través de la página del sitio de YouTube de Analitech o a través de la página de Facebook, hacernos llegar sus preguntas o a vuelta de correo, del mismo correo que ustedes han utilizado para sus registros. Bueno, regreso. Estamos hablando de que la complejidad química que encontramos en los productos, en las plantas del género cannabis, hace que el efecto, insisto, ya sea desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista recreativo, o aquello que le llaman como productos naturales, no medicamentos, o productos nutracéuticos, no medicamentos, no importa el giro o el tipo de producto, la realidad es que el efecto va a ser no solamente de los cannabinoides, como el THC o el CBD, sino del conjunto del resto de las moléculas que vamos a encontrar ahí. Y estas moléculas, de acuerdo, bueno, con la clasificación, y quiero utilizar esta clasificación que usaron dos investigadores en la Universidad Complutense de Madrid hace poco más de 10 años, hablan del metabolismo primario y secundario de las plantas y hablan de lo que agrupa una gran cantidad de productos que ahorita utilizamos, llamados productos naturales. Esa denominación a mí no me gusta. Decir productos naturales, pues puede ser cualquier cosa, pero desde el enfoque que proponen estos autores es derivados de plantas, o sea, son moléculas derivados de plantas y que tienen importancia médica, económica. Y a veces, muchas, se utilizan esos productos en una extracción para generar moléculas como moléculas aisladas que pueden ser utilizadas en formulaciones tanto farmacéuticas como alimentarias y cosméticas. Y dentro de todos esos llamados productos naturales, de acuerdo con la propuesta de estos autores, maneja 4 grandes grupos: terpenos, grupos fenólicos, glicósidos, alcaloides. Y diría un maestro que tuve en el posgrado, y sus mezclas, que ese es un poquito lo que ocurre con los cannabinoides, son terpenofenoles. O sea, no es puramente terpeno, puramente fenol, sino es una mezcla.
Y es precisamente esto lo que empieza a presentar quienes ahorita tienen la experiencia de química analítica, sobre todo química analítica instrumental para hacer identificación y cuantificación. El que sean estas mezclas de familias de compuestos, pues ya representa un reto analítico. Y bueno, pues para agregar un poquito más a esta reflexión, los terpenos o terpenoides, en función de si tienen o no tienen oxígeno, están oxidados o están reducidos los compuestos, pues se han aislado, de acuerdo con estos autores, más de 40,000 moléculas en todas las plantas que se han estudiado. Y bueno, esto fue hace 12 años. Yo estoy seguro que se le han agregado, pues si no unos cientos, tal vez unos miles más. Son una gran cantidad. Dentro de la experiencia que he logrado tener en mi contacto con investigadores, yo recuerdo mucho una investigadora de la UNAM, que ella trabajaba con la obtención de productos derivados de especies marinas. Ella me decía que cuando los buscaba usando la técnica de espectrometría de masas, dice, si lo encuentro en la biblioteca no me interesa. A mí me interesa aquello que no están en las bibliotecas, o sea, productos nuevos. Y justamente en esa área, tanto de los productos marinos y en este caso que estamos comentando, productos vegetales, se han seguido encontrando una gran cantidad de compuestos que se han podido utilizar para tratamientos o para mejorar la calidad de vida en forma general. Y esa es parte de lo que ahorita nos compete. Y así es uno de los detalles, tiene que ver con la naturaleza, la estructura o el esqueleto de las moléculas de los terpenos, porque estos terpenos, desde el punto de vista de la fisiología vegetal, pues incluyen hormonas, pigmentos, esteroles, aceites esenciales y llegando hasta el hule. Y es entonces donde al revisar esta gran variedad de compuestos y de su uso por las plantas, pues ahí vemos que algunos son de importancia para nosotros, su uso desde el punto de vista cosmético, pero también desde el punto de vista de producción agrícola, pero también desde el punto de vista medicinal. Y aquí viene una situación que está pues cobrando mucho auge, que es el sistema endocannabinoide. Platico un poquito, ha habido muchas drogas en la historia de la humanidad y su contacto con plantas y con derivados de ellas, en las que se encuentra que cierto compuesto tiene un efecto muy específico, dentro del funcionamiento humano o de cualquier organismo, pero hablando del funcionamiento humano. Y voy a poner dos ejemplos. Nicotina. Resulta que la nicotina, pues, que la encontramos en el tabaco, se pega a un sitio particular en las células y tiene un efecto muy, muy específico. Entonces, ese y otros, como también la muscarina, que es derivada de un hongo, resulta que también se pega, ¿no? Entonces empiezan a trabajar ya hace algunas décadas y dicen, oye, espérate, pero ¿por qué se pega tanto? Pareciera como que hay un receptor específico para nicotina, y lo encontraron, como también lo encontraron para muscarina. Y después se dieron cuenta que lo que pasa es de que en el organismo hay una molécula que se pega a ese receptor. Pero como lo descubrieron buscando el efecto de la nicotina, en ese caso, dijeron, bueno, es un receptor nicotínico, y en el caso de la muscarina es un receptor muscarínico, y encontraron las moléculas que dentro del organismo se pegan a esos receptores de la célula. Y así encontraron, por ejemplo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Eso mismo está pasando con los cannabinoides. Y se ha gestado ese término de sistema endocannabinoide para hablar del grupo de receptores en las células que reciben a los cannabinoides y cómo
así como que de rebote se ha ido encontrando a los terpenos, a muchos terpenos, que tienen un efecto porque dentro de nuestro organismo hay moléculas que no se llaman cannabinoide, que no se llama THC, que no se llama terpeno, pero que tienen una naturaleza química similar y por eso tienen un efecto tan bueno en algunos casos, por ejemplo, aquello de dolor relacionado con algunos cannabinoides, relajantes también, sistema nervioso central. Entonces dicen, bueno, seguramente hay muchas más cosas que vamos a ir encontrando. Entonces, dentro de este gran universo en el que nos estamos enfrentando, pues está la información, disculpen, que ya hemos platicado de que nada más hablando de cannabinoides se han descrito más de 100 moléculas diferentes. Y si los endocannabinoides los cannabinoides más los terpenos se juntan y se buscan cuántos se han descrito en las especies, las plantas del género cannabis, es decir, marihuana y cáñamo, pues entonces resulta que tenemos un universo enorme de moléculas. Y aquí es en donde cobra importancia el hacer un perfil de terpenos. Y no quisiera yo meterme demasiado en esta parte, pero yo creo que sí es importante poder resaltar que el lugar donde se produce el THC, por ejemplo, físicamente la parte de la planta donde se produce el THC es el mismo lugar donde se producen los terpenos, que son los tricomas. Los tricomas son estos pelitos que están aquí en esta foto ampliada, que tienen unas gotitas. Esas gotitas es la secreción de los tricomas. Tienen una función. Muchas plantas tienen producción de terpenos porque protegen la integridad física de la planta y muchos terpenos, por ejemplo, son amargos. Entonces se producen para proteger a la planta que no se la coma, un herbívoro, ¿no? Un animal que coma plantas. Y también hay otros efectos. Y esos son algunos de las propiedades que se utilizan para poder utilizarla desde el punto de vista médico. La homeopatía tiene muchos años de utilizar derivados de plantas pensando en este tipo de efectos de estas moléculas. Y otro punto que también es importante, pues se ha encontrado que se puede producir un efecto de sinergia, es decir, se potencia el efecto de algunos cannabinoides en la presencia de algunos terpenos. Y estos son algunos de los ejemplos de algunos terpenos muy comunes, algunos terpenos con los que nos topamos pues casi a diario, si no es que a diario, como el pineno, linalol, limoneno, y ya nomás por el puro nombre ya vemos más o menos por dónde viene el origen, ¿no? Entonces, este es justamente una de las cosas más fascinantes que se presenta dentro de este grupo de moléculas y ya se ha ido trabajando, viene aquí la cita del 2015 de descubriendo, desentrañando el cannabinoma, que es justamente toda esa serie de moléculas que tienen un origen común, vías metabólicas comunes. Y ahorita vamos a ver algunos gráficos que nos pueden ayudar, pero lo que me interesa resaltar es precisamente este efecto de sinergia que se presenta y bueno, para quienes les gusta toda esta parte del desarrollo de productos de origen vegetal, no se puede identificar todavía que este efecto de sinergia sea un efecto de sinergia totalmente atribuible a una sola molécula, sino que se encuentra y se presenta en 2, 3 moléculas, 4 o más actuando en los mismos mecanismos. Ese es ese efecto de sinergia y por eso cuando se utilizan los extractos
hablando particularmente de cannabis, la forma en que se hace el extracto también impacta en los efectos que podemos encontrar en estos productos cuando se elaboran ya con estos extractos, porque pueden o no tener algunos de estos compuestos. Y bueno, ya comercialmente existe, estos son unos productos que se comercializan en Canadá. Vean cómo ya esta es una etiqueta precisamente de estos productos, pues ya hablan del THC, que tiene una cierta concentración, bueno, la que proponen o la que están ofreciendo en el producto, pero además están ofreciendo ya algunos de los terpenos. Y es precisamente porque la idea es resaltar el efecto que estos compuestos tienen. Bueno, hasta aquí ese es así el panorama, ¿no? Insisto, no me quisiera meter más a profundidad porque realmente donde me quiero centrar es en la parte de la determinación analítica, que ese es ahí el reto. Es lo fascinante para quienes nos gusta la química analítica, pero también es donde se presenta la complejidad, así como tal, es un reto analítico. Y aquí empiezo a mostrar el por qué son esas complejidades. Este es un resumen que encontré en una de las publicaciones que ya he referido antes en las láminas anteriores, donde se habla en forma muy resumida de las rutas metabólicas, es cómo se sintetizan, cómo se fabrican algunos de los terpenos. Entonces aquí hablan de dos rutas, una en el citoplasma, otra en cloroplasto. Eso, bueno, para efectos prácticos ahorita no representa mayor importancia, pero el punto es que los terpenos en general son unidades de isopreno. El isopreno tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y entonces los terpenos vienen a ser polímeros de isopreno. Y vienen monoterpenos con 10 carbonos, sesquiterpenos con 15 carbonos, diterpenos con 20, triterpenos con 30, tetraterpenos con 40 y politerpenos con más. Y otra vez, regresando a lo que un maestro de química orgánica siempre nos decía, y sus combinaciones. Entonces, si ustedes empiezan a considerar quienes conozcan cromatografía, quienes manejen cromatografía, van a empezar a visualizar que dicen, chispas, si se parecen tanto a las moléculas, porque todas tienen vías sintéticas comunes, entonces la probabilidad de que me cause pues un problema en la separación cromatográfica, por ejemplo, pues es mayor, porque las moléculas se van a parecer. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Monoterpenos, que tiene 2 unidades de isopreno, como el linanol. Sesquiterpenos, como el ácido abscísico, que es una fitohormona. Diterpenos, como esteviol. Triterpenos, como ergosterol, que es un fitoestrógeno, fitosterol. El ergosterol también, que es triterpeno. Perdón, beta-caroteno, pigmento. Politerpenos como la ubiquinona, que también es una molécula muy, muy presente con mucha frecuencia en las especies. Pero entonces, insisto, va esto a causar un reto y una complejidad mayor al momento de estar trabajando en su determinación. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque además necesitamos nosotros identificar o estar conscientes que no todas las moléculas tienen el mismo efecto. Por lo tanto, necesito identificarlas correctamente para garantizar que el efecto que buscamos se presente, se mantenga. Y una parte de los retos, y justamente por eso puse esta lámina, la técnica, lo comentábamos en el seminario de hace un mes, la técnica, pues por elección para hacer una buena separación de cannabinoides, en la parte más básica
pues es cromatografía de líquidos. Pero resulta que si los terpenos están presentes por HPLC, voy a tener problemas porque, por ejemplo, aquí en las láminas, el cromatograma superior, perdón, el cromatograma superior son solamente cannabinoides, el cromatograma inferior son solamente terpenos, pues nos podemos dar cuenta que hay una zona donde coeluyen compuestos, y si no coeluyen, pues sí salen muy cerquita, que nos causan problemas en su identificación. Entonces, y esto se deriva precisamente de su naturaleza, de la estructura química, porque la separación cromatográfica utiliza precisamente estas propiedades de la molécula. Y si se parecen las moléculas, pues los compuestos van a salir muy cercanos. Y entonces dice, bueno, ok, no puedo usar HPLC. ¿Qué utilizo? Pues puedo utilizar para terpenos, para los cannabinoides es un poco más complicado, pero sí para terpenos, puedo utilizar cromatografía de gases. Pero dada la naturaleza de las moléculas, el utilizar solamente cromatografía de gases con un detector como ionización de flama, pues va a estar bien complicado poder identificar los compuestos. Por eso se prefiere el uso de espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases. Entonces aquí tenemos 36 compuestos en este ejemplo utilizando cromatografía de gases y como detector espectrómetro de masas en forma acoplada. Pero pues vean los cromatogramas, o sea, no está tan fácil separarlos. Entonces sí es una situación un poco más complicada. Y aquí está la identificación de los picos que tenemos en la lámina anterior. No todos los terpenos se conoce su efecto en la fisiología, en su efecto farmacológico, vamos, en el humano, ¿no? Algunos nosotros los hemos usado y los seguiremos usando porque forman parte de los aceites esenciales y pues es muy común que se utilicen extractos vegetales para cierto uso, ¿no? Y hablan algunos de los remedios de la tradición popular, lo que las abuelitas nos decían, que un té de azahar para tal o cual cosa, y si no té, ahora bueno, lo tenemos con mucha mayor facilidad, el poner aceites esenciales en un sistema de vaporización, pues relaja. Y ahí se ofrecen comercialmente estos sistemas, pues muchos de los efectos son por terpenos, pero insisto, mezclas o el efecto del terpeno junto con otras cosas. Y en el caso de cannabis, también con los cannabinoides. Entonces, ¿por qué sí puedo utilizar gases, cromatografía de gases, para separar y verlos cromatográficamente a los terpenos y no los cannabinoides? Porque en el caso de los cannabinoides, recuerden que las moléculas se degradan por calor y en cromatografía de gases nosotros aplicamos calor. Entonces ya no voy a ver el producto original, sino el producto de la degradación térmica. Y eso no lo quiero, por eso utilizo HPLC, para que no se degrade térmicamente. Pero en el caso de los terpenos, como ya la mayoría son moléculas más grandes, son más estables térmicamente y muchas de ellas son volátiles. Por eso las fragancias, la fragancia pino, la fragancia a cítricos, pues son productos o se generan en un terpeno o en varias mezclas de terpenos. Por eso la idea de utilizar la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas para la identificación y para tratar de disminuir la complejidad de los cromatogramas. Una de las técnicas que se ha utilizado y que puede ser muy útil para quitar interferencias es acoplar un sistema de muestreo por Headspace, que es como el que aparece aquí en la figura. Para recordar en la técnica, en Headspace lo que hacemos es en un vial, como los que aparecen aquí en el carrusel del automuestreador,
un vial ordinariamente de 20 mililitros, colocamos, por ejemplo, el extracto o los derivados vegetales, sellamos el vial, lo sometemos a temperatura, calor, y tomamos la muestra de la parte gaseosa y solo inyectamos aquello que se haya equilibrado a la parte gaseosa. Lo que no es volátil no lo vamos a ver, entonces quitamos un montón de interferencias y podemos ver los terpenos más fácilmente. Y, insisto, dada la complejidad, pues es importante contar con una base de datos, por ejemplo, la base de datos NIST de espectros de masas tiene más de 3,000 terpenos que se utilizan en la industria de sabores y fragancias, y muchos de ellos son los que están presentes en cannabis. Y entonces los podemos identificar porque ya se han descrito, los espectros de masas ya se han obtenido, y de esa manera podemos decir, bueno, pues en este cromatograma yo puedo identificar tal o cual compuesto que puede tener ese perfil que yo busco para mi producto, ya sea para mi extracto o para mi producto final, con el efecto que a mí me interesa. Entonces, hasta aquí, este es pues solamente una probadita de lo que se puede utilizar, de lo que puede presentarse para trabajar con los terpenos. Y yo quisiera resaltar un punto. Hace un rato hice una búsqueda así rápido, nomás le puse productos con cannabis en Google y me arrojó pues casi 13 millones de resultados en el buscador. La cantidad de compuestos que están presentes es enorme. Si bien muchos de estos productos aún no pueden no pueden ser comercializados en México, esa es la realidad, pues al rato van a estar presentes, y van a estar presentes con una facilidad en decir que tienen tal o cual propiedad como ahorita lo podemos encontrar. Nada más es cuestión de irnos a los mercados rodantes, a los tianguis, y a veces sin necesidad de ir a esos lugares se va uno a los centros comerciales o a las zonas céntricas de las ciudades y se va a topar uno a alguien que le ofrece alguna pomada, algún aceite que tiene tal o cual propiedad. Pero si queremos realmente hacer productos que contemplen de una forma fidedigna una fórmula que pueda tener un efecto, ya sea desde el punto de vista farmacológico, es decir, que sea un medicamento, ya sea medicamento de tipo naturista o medicamento alopático de patente, o productos que no sean propiamente un medicamento, pero que puedan tener un efecto que se busque y que tengamos bien caracterizado en su formulación. Insisto, nomás es cuestión de echarnos un clavado y empezar a encontrar una cantidad enorme de productos. Y dentro de las búsquedas que estuve haciendo, pues me topé con algo que eventualmente va a ocurrir. Pedir productos, pues incluso hasta por las aplicaciones, como esta noticia del día de ayer, hablando de Canadá. Canadá ya tiene varios años, 3, 4 años en que pues está abierto, un poquito más, está abierto el mercado para productos recreativos y también productos médicos. La realidad es de que esto, pues para allá va. Y yo sí quiero invitar, y por eso es que estamos ofreciendo estos seminarios, a que consideremos cómo le voy a hacer para poder garantizar una fórmula y que esta fórmula respalde el efecto que estamos buscando. Y ahí es donde nosotros queremos pues apoyar en el desarrollo de este tipo de productos, pues con esta experiencia que hemos venido acumulando por el interactuar que tenemos con ustedes como nuestros clientes, y también pues por la tecnología. Y aquí es donde pues
el uso de los espectrómetros de masas acoplados a gases, tanto sistemas de cuadrupolo sencillo como triple cuadrupolo, que son los dos sistemas que muestro aquí en pantalla, pues nos van a ayudar a poder tener una mayor claridad y mayor seguridad en el control que vamos realizando de nuestros productos. Pues muchas gracias. Voy a revisar las secciones de preguntas y respuestas y del chat para poder pues ver qué es lo que quieren que revisemos con un poquito más de detalle. No tengo preguntas. Cualquiera que quisiera realizar alguna pregunta. No tengo ya muchas preguntas, no hay preguntas, nada más. Bueno, saludos de buenos días, buenos días. ¿Qué pasa? Ya, aquí hay uno. ¿Qué pasa con el sistema endocannabinoidoma? Ay, Dios mío. Ok, ahí va, porque se me hace que podríamos estar platicando de dos cosas diferentes. Cuando hablamos del sistema endocannabinoide, se refiere a que en el organismo, en el humano, pues en nosotros, existe algunas moléculas que se pegan a los receptores en los que los cannabinoides se pegan. Y entonces, el sistema endocannabinoide, que es algo que se está estudiando en este momento, habla de que existen algunas funciones reguladas por esos receptores o por esas rutas metabólicas dentro de nuestro organismo que esas rutas han venido o van siendo descubiertas gracias a los cannabinoides. Cuando se habla de DOMA, la parte última que pones, el cannabinoma, habla más bien de la parte genética, es decir, de toda la ruta metabólica desde los genes que generan todo el proceso sintético de los compuestos. Entonces, es una mezcla de palabras la que me pones, Eduardo. Bueno, al menos hasta mi experiencia son dos cosas diferentes, pero la realidad es esa. O sea, hay algo en nuestro organismo que responde igual a los cannabinoides, pero en nuestro organismo se controlan algunos procesos. Y la parte genética tiene que ver con todos los controles para las rutas metabólicas. Y eso habla más bien de la planta. María Lora me pregunta, ¿hay manera de separar estos compuestos antes de inyectarlos al cromatógrafo? Me imagino que a lo que te refieres es en la parte de extracción. Sí, pero dada la naturaleza, voy a tratar de ser más, desde un punto de vista más básico. Cuando trabajamos en cromatografía, ciertamente que lo que nos interesa es tener los compuestos que queremos monitorear libres de interferencias. Eso es una realidad. Si nosotros queremos estos compuestos libres de interferencias, entonces lo que yo necesito es quitar esas interferencias. El sistema de Headspace con gases masas quita la interferencia de los compuestos que no son volátiles. Esa es una forma. Otra, se pueden hacer extracciones líquido-líquido, líquido-sólido, pero algunos o muchos de los compuestos que van a ser extraídos juntos, pues son justamente aquellos que nos estorban o que se nos amontonan al momento de hacer la separación cromatográfica porque son de naturaleza similar. Y aquí hablamos de los cannabinoides y los terpenos, y muchos terpenos que a lo mejor no nos interesan. Entonces, sí hay procesos, hay mucho trabajo que se viene realizando, pero al final siempre existe este problema de
¿Cómo le hago para separar moléculas que se parecen mucho? Es un reto, es un reto. Dice el procedimiento previo de las muestras que requiere hacerse, que si hay que transesterificarlas. Ah, ok. Esta parte, si entiendo bien, te refieres a hacer una modificación en la molécula para poderlas meter a cromatografía de gases. Algunos sí, algunos compuestos sí es necesario hacer esto porque se degradan. Entonces, hago una modificación como una transesterificación para lograr estabilizar la molécula y que no se degrade. Pero muchas no es necesario hacer. Dice, el sistema endocannabinoidoma va más allá del sistema endocannabinoide. Por ahí nos comenta Eduardo, gracias. Jorge Esteban nos pregunta, ¿es posible hacer esta caracterización cuando los compuestos ya están en una matriz como un alimento listo para consumir? Sí, esto se puede hacer, por ejemplo, a través del Headspace, o sea, sistema de muestreo como Headspace con gases masas. Eduardo nos comenta, es un sistema recientemente descubierto. Gracias por el comentario, voy a ponerme a estudiar a ver si puedo entender. Muchas gracias, muchas gracias. Laura Elizabeth, tengo una duda para el uso en pruebas de laboratorio con derivados de cannabis. ¿Se requiere licencia sanitaria? ¿Qué requisitos te pide la parte regulatoria? Ok, hacer las pruebas no necesitas licencia. Lo que necesitas es un permiso para el uso de los estándares. Y ahí es donde empiezan los problemas, ahorita. Los laboratorios que ya están trabajando con esto han tramitado el permiso ante COFEPRIS, pero pues es un permiso pues para manipular este tipo de moléculas. Insisto, la prueba no hay bronca, la puedes hacer. Luego viene el otro punto. La licencia sanitaria ordinariamente tiene que ver con el uso de la información o el uso del producto. La licencia sanitaria en un laboratorio analítico la requieres si es que el resultado va a ser utilizado en algún aspecto de salud. Esa es una parte que todavía no está regulada. Espero que se regule pronto. Se venden estándares de terpenos, leí mal, y de cannabinoides. La respuesta es sí. El problema es, de terpenos no hay problema, las puedes pedir, se tardan, ahorita hay un problema muy severo en toda la parte logística de suministros de laboratorio, pero bueno, quitando esa parte, los estándares de terpenos se pueden conseguir, por supuesto que sí, no hay problema. El de los cannabinoides, como decía hace rato, necesitas un permiso que se tiene que tramitar, si no, no puedes trabajar. Puedes trabajar con FID, no masa, sí puedes, y sí necesitas el estándar, porque si no, la identificación va a ser muy complicada, muy complicada para poderlo lograr. No veo más preguntas. A ver, aquí hay uno. Para evitar la complicación de analizar familias de compuestos con propiedades físicas muy similares, terpenos o cannabinoides, nos comenta José Sosa, ¿podría implementarse un paso intermedio usando cromatografía de columna? Ciertamente, ciertamente. Esa es una posibilidad, pero aún así muchos no los vas a poder separar. Entonces sí se puede hacer, pero siempre y cuando haya, o sea, el trabajar con columna, en cromatografía de columna a presión atmosférica, vamos, lo que haces es eliminar interferencias que no son iguales que tu compuesto. Y voy a poner un ejemplo que a mí me parece es más fácil de entender. Cuando se hace determinación de plaguicidas en matrices biológicas, sobre todo en matrices animales, es necesario quitar la grasa. Es obligado quitar la grasa, porque si no quitas la grasa, los plaguicidas no los vas a ver. Pero la grasa, no, las moléculas no son iguales.
a los plaguicidas en sí mismos. Los plaguicidas se disuelven en la grasa, pero las moléculas son diferentes. Entonces, si yo logro separar, quitar la grasa de una muestra, dejo los plaguicidas pues, prácticamente limpios. Pero si lo que tú quieres hacer es determinar un lípido en una muestra de grasa, pues entonces tienes que separarlo, no vas a poder extraerlo. Entonces, sí, ciertamente, repito la respuesta, ¿se puede utilizar cromatografía en columna para separar fracciones? La respuesta es sí, pero algunos compuestos, como se parecen un montón, no los vas a lograr separar o extraer así. Me preguntas, dice, la pregunta se plantea con la perspectiva de facilitar el proceso de legalización de las autoridades que se enfocan más al THC. Sí, bueno, ciertamente es así. Incluso hay una situación analítica que ahorita comento. O sea, en este momento, y de hecho ese es un enfoque no tan correcto, lo que buscan las autoridades es, ¿tiene tetrahidrocannabinol más del 3%? Entonces se maneja como un producto que tiene un efecto psicoactivo. Por lo tanto, se clasifica como droga, ¿sí? Como una droga, pues con un efecto en el sistema nervioso central. Tiene menos de 3% de tetrahidrocannabinol, entonces no se considera como que tenga un efecto psicoactivo y por lo tanto se puede comercializar utilizando las propiedades del resto de los compuestos. Pero platicábamos un poco en los 2 seminarios anteriores, sobre todo hace 2 seminarios, en el de agosto, que tetrahidrocannabinol hay una serie de isómeros que te pueden brincar la vuelta de la determinación del delta 9 THC y puedes convertirlo después, o sea, tú dices, aquí está, mira, no tiene delta 9 THC, pero hay una forma de que se convierte en otros compuestos en delta 9 THC manejando isómeros. Entonces, ciertamente, y no es nada más en México, es en general la legislación de Canadá, la legislación europea, la legislación en Estados Unidos, buscan delta 9 THC, pero de acuerdo con lo que nos han platicado nuestros pares, sobre todo en Canadá, están buscando el monitoreo de los isómeros del THC para poder constatar que es o no un producto de efecto psicoactivo. Por ahí va la cosa, ¿eh? Entonces, yo ahorita, bueno, lo que quise resaltar dentro del seminario es el poder darnos cuenta que si hacemos una buena caracterización, pues podemos hacer un muy buen producto. Yo hago la analogía con el buen tequila. Yo creo que todos hemos probado tequila. Pues hay tequila que cuesta 50 pesos el litro y hay tequila que cuesta miles de pesos el litro. Una parte es la parte comercial, pero también hay el perfil de la bebida. Y entonces hay quienes pagan los miles de pesos por una botella de tequila porque el perfil es diferente. Aquí se trata un poco de lo mismo. ¿Qué queremos hacer con nuestro producto? ¿Ser del montón o realmente tener un producto que tenga unas características realmente importantes, únicas y que respalden el efecto que buscamos? Pregunta Eduardo, ¿en México quién lo hace? ¿Existen reactivos para dichas cromatografías? ¿Qué tan caro resulta? Ok, me imagino que me estás preguntando sobre el análisis. Hay pocos laboratorios, precisamente por los permisos que se requieren, que ya hacen análisis de cannabinoides. Hay más laboratorios que hacen análisis de terpenos, sobre todo aquellos relacionados con fragancias. Y hay algunos que lo hacen sin publicitarse, o sea, no les interesa darse a conocer porque no tienen los permisos. Pero sí hay. Ahí te voy a pedir, Eduardo, que utilices el correo por medio del cual te registraste
para que nos preguntes y yo ya te puedo dar referencia, porque algunos son clientes nuestros. ¿Existen los reactivos para dichas cromatografías? Pues en general sí, sí existen los reactivos. El problema son los estándares. ¿Qué tan caro resulta? Y ahí viene lo interesante, ok. Tenemos referencias de algunos laboratorios de Canadá y algunos laboratorios de California. Un perfil de cannabinoides, lo que se le llama potencia, es decir, quieren saber cuántos en el perfil, cuántos cannabinoides, de qué tipo, cuántos son del tipo del THC o de CBD, anda en el orden de los $500 por muestra. Algunos laboratorios ofrecen eso mismo en $100 por muestra. ¿Qué dices? Bueno, pues un análisis cromatográfico más o menos cuesta eso, ¿no? Bueno, eso es allá. Aquí en México no conozco los montos de quien sí lo hace. No sé cuánto cobre por estos análisis. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. No veo más preguntas y en la sección del chat tampoco veo más comentarios. Bueno, pues con esto doy por terminado. Muchísimas gracias. Hay dos puntos adicionales que quisiera resaltar. El primero, bueno, está mi correo. Pueden enviarme mensajes. También aparece mi celular. Pueden enviarme también algún mensaje. Les voy a suplicar que sea mensaje. Y si necesitan tener conversaciones, llamarme primero, mándenme un mensaje y ya me dicen, ¿sabes qué? Soy fulanito de tal, necesito platicar contigo sobre este tema para ya poderles contestar porque, bueno, no voy a profundizar, pero no contesto números que no tengo identificados. Entonces, pero sí los contesto, sí los identifico. Mándenme un mensaje primero, por favor, o por correo, con mucho gusto contesto los mensajes. Les recuerdo que tenemos nuestro blog. Estamos publicando continuamente novedades, temas de interés. Pueden acceder a nuestro blog. También tenemos nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube, pues nada más es cuestión de que busquen Analitech, se suscriban y de esta manera pueden acceder a toda la biblioteca que tenemos de videos, de conferencias, seminarios y demás. Y lo último, para poder resaltar, como les comentaba en un inicio, hemos venido haciendo pues mejoras y transformaciones en Analitech. Y en una de ellas justamente es que queremos enfocar nuestro esfuerzo precisamente por industrias y por mercados. Y Analitech, que ya pues tenemos 27 años, estamos ya caminando en el 28, estamos trabajando en un grupo particular de soluciones que le hemos llamado Analitech Industrial and Research, con una nueva página, que es la que aparece aquí. Esta página la estamos desarrollando, estamos incorporando más información, pero pues ya está disponible. Y en esta página, pues vamos a estar incluyendo toda la información que tenemos y más. La idea es de que pues nos sigan acompañando en esta aventura que inició ya hace poco más de 27 años y en la que pues queremos seguir siendo parte de su éxito, porque su éxito es nuestra pasión. Muchas gracias, muchas gracias. Les recuerdo que hoy mismo queda el seminario grabado. Veo un comentario adicional. Gracias por la plática, muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tus comentarios. José Sosa Sánchez, nuestro grupo está interesado en comprar equipo de análisis de cannabinoides, pero si no se pueden comprar los estándares, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para usarlo? La respuesta es que sí se pueden comprar estándares, pero hay que hacer un permiso. José Sosa, te invito a que te comuniques con nosotros a través del correo
o me escribes a mí directamente, pongo nuevamente en la página mi correo, me puedes escribir directamente a mí, me comentas y ya te explico cuál es el proceso que se sigue para poder obtener los estándares. Pues así se puede, hay que tramitar el permiso. No es así como que le hablo a mi proveedor favorito de reactivos y me los manda, no es así. Hay que pedir el permiso primero. Entonces, pero sí se puede. Para efectos prácticos, sí se puede. Y el comentario adicional es, tenemos que prepararnos porque en un descuido sacan la legislación y ya eventualmente podremos tener pues una facilidad mayor en el uso de todas estas tecnologías. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto seguimos a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Que tengan muy buen día y pues espero que les haya servido la presentación. Gracias.